Tal como están una vez más en Vivencias Victoriosas para JCG Discapacidad Nacional, y hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy comprometida en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es abogada y política feminista. Es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, doctora en Derecho egresada de la Universidad Católica Argentina, UCA, profesora de Derechos Humanos de la Universidad Buenos Aires y directora del proyecto Maravilla de Mujeres. Damos la bienvenida y un gusto recibir a la doctora María José Lubertino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por tu tiempo y disfrutamos de este ratito de charla y ya queremos enfocarnos en este tema del proyecto Maravilla de Mujeres. Tal vez podemos empezar cómo nace, cómo se fue desarrollando, en fin, que vos vayas contándonos de esta importante labor que sos la fundadora además. Bueno, mira, desde hace muchos años venimos trabajando en la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, una línea de trabajo con las personas con discapacidad y desde hace muchísimos años más también venimos trabajando en todos los temas que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y varones. Y una preocupación central a lo largo de estos 40 años de trabajo ha sido siempre la violencia de género. Por supuesto, muchas de las integrantes de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos hemos sido parte del equipo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en lo que fue mi gestión como presidenta. Y por supuesto, entonces tenemos un abordaje interseccional de los temas de género. ¿Qué quiere decir eso? Que no miramos a las mujeres como si fueran todas homogéneas e iguales, sino que hay mujeres jóvenes, adultas mayores, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres con diversidades étnicas, religiosas, sexuales. Por eso cuando el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres convocó a un concurso de proyectos a nivel global, se presentaron cientos de miles de proyectos de todo el mundo y nuestro proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia fue uno de los proyectos seleccionados porque tenía este abordaje y esta perspectiva interseccional de empoderamiento de los propios colectivos que han sido vulnerabilizados en sus derechos para ser los protagonistas del cambio. En ese sentido, el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia mira la particular situación de vulnerabilidad y doble o triple o cuádruple discriminación y violencia que sufren las mujeres migrantes, las trans, no binarias y las mujeres con discapacidad. Por eso, una de las líneas principales del proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia es la de las mujeres con discapacidad. Y la otra particularidad de nuestro proyecto es que el proyecto es llevado a cabo protagonizado por las propias mujeres de cada colectivo. Entonces, no es alguien que les viene a decir lo que tienen que hacer, sino que son las propias mujeres con discapacidad formadas, abogadas, con trayectoria militante en género y en discapacidad, las que son las capacitadoras, las facilitadoras, las que van a hacer la incidencia. Entonces, estamos por un lado trabajando con APA, que es la Asociación contra la Poliomielitis, Polio y Pospolio de la Argentina. Estamos trabajando con la Secretaría de Género de la CTA, que trabaja los temas de género, pero también con la Secretaría de Discapacidad de la CTA, que trata los temas de discapacidad. Y por supuesto hemos convocado a docentes y especialistas que son mujeres feministas, militantes, activistas con discapacidad, para elaborar los contenidos del programa, para hacer las capacitaciones. Y después se hicieron investigaciones, relevamiento de datos de mujeres de estos tres colectivos. Se intercambian también las experiencias a partir de estos tres colectivos vulnerabilizados sobre las situaciones por las que están pasando. Y además, anualmente participamos en los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias. Ahí tenemos un taller donde se ven los tres colectivos
amalgamados en sus demandas, en sus requerimientos y también en los cambios que necesitan. Y estamos trabajando también con la Red de Mujeres para la Justicia y con ellas abordamos todo un componente que tiene que ver con el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia con discapacidad, migrantes y trans, porque fundamentalmente la idea ahí es capacitar a funcionarios, funcionarias del Poder Judicial, de los distintos ministerios, de los municipios, las personas que atienden en las ONGs a personas con, digamos, situaciones de violencia, para que entiendan las particularidades que tienen que tener en cuenta cuando reciben a mujeres con discapacidad, víctimas de violencia en este caso, y sobre todo estamos tratando de elaborar al final del proyecto un protocolo de atención a las víctimas de violencia cuando son mujeres con discapacidad o mujeres migrantes o mujeres trans y no binarias. Eso es un poco en síntesis el proyecto. Y sumamente interesante y necesario, partiendo de los diversos contextos, de las diversas situaciones que atraviesan estos colectivos, como bien mencionaba. Y me imagino que el punto de partida también, aparte de abocarse a esta capacitación hacia las, digamos, instituciones o secretarías o lugares, digamos, de institucionales, también está la capacitación o los talleres para las propias víctimas, porque me imagino que cuán difícil es a una persona con discapacidad, a lo mejor discapacidad motor, poder acceder. Tengo entendido que ustedes dejan el material grabado, que dejan todos esos contenidos que trabajan para que esté más accesible a estos colectivos. ¿Cómo es la realidad cuando ustedes se trasladan? Tengo entendido también que van en todo el país, así que ahí te cedo la palabra, que vos nos comentes. No, bueno, por un lado, fue muy importante la investigación porque me parece que pone de manifiesto una realidad que a veces no se conoce de manera con datos desagregados. Vos pensás que si bien el gobierno anterior, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Discapacidad y Diversidades tenía datos, eh, es muy bajo el registro de denuncias porque a veces estos colectivos no conocen cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces fue muy importante hacer primero un relevamiento de toda la información que había sobre violencia contra las mujeres con discapacidad. Vamos a hablar de esa línea de acción en particular por la especificidad de tu programa. Pero también fue muy importante el relevamiento con una encuesta a toda una población que fue entrevistada de mujeres con discapacidad en general. Este, en principio, una cosa muy, muy importante es que hicimos una investigación a todo el país, una investigación, digamos, con características de representatividad, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, cuando encuestamos a las mujeres con discapacidad, dividimos en función de la proporción de personas con discapacidad motriz, visceral, psicosocial, visual. Eso lo reprodujimos en el relevamiento que hicimos para que la encuesta fuera representativa, lo mismo los cortes de edad, o sea, fue una encuesta hecha con mucha profundidad y lo que encontramos es que de estos colectivos, en principio, las mujeres con discapacidad en un 81% de los casos han sufrido o han pasado por situaciones de violencia. O sea, el 81% de mujeres con discapacidad han pasado por alguna situación de violencia de algún tipo. Eso es un indicador muy fuerte. En la mayoría de los ámbitos que se ejerce la violencia para las mujeres con discapacidad es en los espacios públicos, en la calle, en la plaza, en el parque o en el hogar. Esos son los porcentajes más altos. 39,5%, casi 40% de las mujeres sufrieron de violencia en la calle y 34% sufrieron en el hogar. Son porcentajes altos comparado con lo que sabemos cuando miramos los números globales. Se dice, una de cada 4 mujeres sufrió violencia. Bueno, acá tenemos 8 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido violencia, ¿no? Eso Después,
otra cosa, Perdón, no, que sí, digo que, que alto es ese índice, es es altísimo. muy alto en índice y la otra cosa que hay que decir es que la mayoría no hicieron la denuncia. O sea, un 67% de las mujeres que sufrieron violencia con discapacidad no hicieron la denuncia. ¿Se entiende? Entonces, Claro. también nuestro proyecto con esta investigación que se hizo al terminar el primer año, etcétera, ayuda mucho a visibilizar estos datos porque las propias mujeres con discapacidad tienen que saber que pueden hacer la denuncia eh, y digamos cuáles son las cosas que pueden suceder con posterioridad a eso, cuáles son los problemas, las dificultades, pero también el empoderamiento, ¿no? Estamos viendo en estos días, no sé, las mujeres periodistas denuncian 20 años después acoso sexual que recibieron hace mucho tiempo. Las condenas, no sé, de Alperovich o de Juan d'Artés son ejemplificadoras, pero vos fíjate el tiempo que le tomó a esas mujeres que pasaron por una situación de acoso o de violencia, aún siendo mujeres públicas, estamos hablando de una actriz, de periodistas, les costó una elaboración de contar que fueron objeto de una violación, les costó una elaboración personal en casos graves de violencia o de acoso, o el sentir que son un colectivo y juntas pueden hacer una denuncia hacia una persona. Imagínate las condiciones de vulnerabilidad en las que está una mujer que está en silla de ruedas o postrada en su casa o que, no sé, no tiene los recursos o no tiene el conocimiento o no tiene la educación o se siente, no sé, dependiente de otros familiares y no siente que tiene autonomía. Entonces, el proceso de trabajo es muy fuerte en los talleres, ya vamos por el segundo año, ahora encaramos el tercer y último taller del proyecto que va a ser en agosto. Los martes de agosto vamos a tener estos talleres, perdón, los miércoles de agosto, el 7, 14, 21 y 28 de agosto serán los próximos talleres de este año de empoderamiento para las mujeres. Estos son talleres virtuales, así que no hay mayores dificultades para las mujeres con discapacidad. También se hacen, se graban y hay intérprete, etcétera. Y por supuesto, estamos yendo al Encuentro Plurinacional de Mujeres que va a tener lugar en Jujuy este año y ahí vamos a hacer un taller presencial. Por supuesto, participamos con el proyecto en el taller de mujeres con discapacidad, que se hace normalmente como un taller habitualmente convocado por el encuentro, pero también hacemos un taller autoconvocado específico y toda esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en la página web de ACDH o en las redes sociales de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Está todo publicado y mandamos invitaciones, etcétera. Y de todas maneras, con tu programa y su continuidad y el vínculo con algunas de las facilitadoras del proyecto, les podemos ir dando más datos o el link para la inscripción, etcétera, que se abrirá en breve Con, la inscripción. con mucho gusto te pido que nos estés manteniendo al tanto, enviando todo el material que lo vamos a estar compartiendo en nuestro espacio web. Y por supuesto, rescatar esto de la visibilización, la promoción de la ley 26485, 26486 y todas las leyes que amparan y que dan a conocer, digamos, cuáles son los derechos, cuáles son las situaciones por las que uno puede acceder a la justicia. Y a veces, como bien vos decías, ignorar cuáles son esos tipos de violencia, cómo se dan, porque están naturalizados, tal vez desde que nacieron han sufrido un determinado trato y no identifican que esos tratos son violentos hacia la persona, que cercenan sus derechos, que tal vez crean, bueno, como siempre se ejerce en estos casos, la dependencia y la persona queda sumida en esa condición sin saber siquiera que puede tener una condición de vida mucho mejor. Así que Y nosotros además, encantadísimos sí, algo que yo quiero recalcar es las dificultades en particular en este momento. Cuando arrancamos el proyecto Maravilla, no nos imaginamos que íbamos a estar en este contexto donde desapareció el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. No podemos dejar de mencionar esto porque incluso había quedado al principio un espacio residual de atención de violencia de género y acaban de liquidar y de echar a 85
por ciento de las personas que integraban el ministerio. Sobre todo esto ha repercutido en la línea 144, que es la línea de violencia de género. Además, sacaron las intérpretes especializadas, o sea que las mujeres sordas quedan desguarnecidas del servicio que se les brindaba para la atención en la línea 144. Eso es muy grave. El personal de la línea 144 que asiste y recibe las denuncias de todo el país ha quedado disminuido a su capacidad en un 20-15%. Entonces, eso es un tema que nos preocupa y nos ocupa. De hecho, en estas semanas varias organizaciones de mujeres han presentado una acción de amparo, pidiendo y reclamando para que se especifique qué es lo que van a ocurrir con las políticas de género. Vos pensá que estas políticas de prevención de violencia contra las mujeres son compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos desde hace muchos años, que por más de que haya habido gobiernos de derecha o de izquierda o más amigables al género o menos amigables, nunca se animaron a tocar las políticas de prevención de violencia y de atención de violencia contra las mujeres en un país en el cual hay un femicidio diario o cada menos de 24 horas, y donde sobre todo estos grupos, las mujeres más pobres, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans, las indígenas, las migrantes, están en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, realmente queremos hacer un llamado y fortalecer a estos colectivos también para que se presenten, para que reclamen por sus derechos. Sin duda, la verdad que lo que estamos viviendo es lamentable, es muy triste, porque no solo es un retroceso, sino bien como vos decís, se está destruyendo todo lo que se había trabajado y construido por años. Nosotros la verdad que un gusto tenerte en este breve espacio, pero queremos comprometernos para una próxima charla, un próximo encuentro donde podamos seguir desarrollando y también saber cómo siguen, ¿no? Si hay verdaderamente atención a estos reclamos que se están haciendo y se van a seguir presentando, y cómo va a quedar definitivamente todos estos colectivos, porque quedan, como bien vos decías, a la intemperie, no tienen ningún lugar donde poder recurrir para ampararse, o sea, directamente a la justicia, pero hay que ver sin estos resortes institucionales que mediaban, eh, cómo pueden resolver estas situaciones. No, hay cosas que son Sí, muy importantes. Por ejemplo, las mujeres tenían la posibilidad de acceder a un plan acompañar para poder seguir del hogar donde eran víctimas de violencia. Eso se ha suspendido, no se están entregando los planes, y de hecho ya había una deuda con las mujeres con discapacidad porque el acompañar era incompatible con la pensión por discapacidad. Y nosotras habíamos estado discutiendo en la Cámara de Diputados y en el Senado para que, al hacer el proyecto del plan acompañar ley, tuvieran la particular consideración de que fuera compatible la asistencia por discapacidad con la asistencia para poder salir del hogar violento. Así que eso sigue siendo un reclamo muy fuerte, y bueno, esperemos que el Congreso de la Nación pueda sancionar un proyecto de protección a las víctimas de violencia que contemple en particular la compatibilidad para las mujeres con discapacidad de su asignación por discapacidad o de su pensión con discapacidad con el recibir en la urgencia de ser víctimas de violencia el acompañamiento que les hace falta para poder salir del hogar. sin duda, sumamente importante, y ojalá que así sea. Bueno, no quiero despedirme sin antes enviarte un cordial saludo de nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarini, y de todos quienes hacemos y colaboramos, aunque sea con nuestro granito de arena, en JCG Discapacidad Nacional. Así que te agradezco muchísimo, te mando un beso enorme y será hasta la próxima. Queda pendiente otra charla entonces, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, Hasta chao. pronto. Hasta pronto.